Gloria a Jesús, aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa tarde del Señor. Aquí, ¿verdad? Presentando el programa Abre tu Corazón. Hoy tenemos nuestra invitada Zoraida Andújar. Es un placer tenerte aquí con nosotros en esta tarde, para, ¿verdad? Y usted que nos está viendo, como siempre digo, abra su corazón, porque este testimonio va a ser de gran impacto para su vida. Amén. Voy a dejar por aquí a la hermana Sandra, que ya tiene una lectura. Amén. Y una Gloria oración. a Dios. Vamos así a leer en el Mateo 24, versículo 14. Si tienen su Biblia cerca, tienen que buscarla para juntamente conmigo leerla. Gloria a Dios. Dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Entonces vendrá el fin. El evangelio es predicado y será predicado por testimonio. Y hoy tenemos un testimonio bastante impactante, porque a mí especialmente me ha impactado el testimonio de nuestra hermana Andújar. Gloria a Dios. Cómo el Señor ha ido obrando, ha estado obrando y seguirá obrando en el pastor Andújar. Nuestra hermana Adela. Amén, así es, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene un propósito para cada situación que en nuestras vidas, y estamos aquí con Zoraida, porque sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida, Zoraida, y en la vida de tu familia también, porque ahí incluye nuestra familia también cuando pasamos por procesos, nuestra familia, ¿verdad? Ahí sabemos quién está con uno, amén. Sabemos que Dios nunca nos abandona. Amén. Pero, ¿verdad? Sabemos que Dios siempre está con nosotros. No importando la situación que pasemos, Él está con nosotros. Queremos saber, Zoraida, ¿cómo fue que tú conociste al Señor por primera vez? Amén. Primeramente quiero dar las gracias a Adela y a nuestra hermana Sandra por la invitación. Estoy muy contenta por esta linda oportunidad que Dios me ha dado, ¿verdad?, de poder testificar las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando yo conocí al Señor, bueno, fue desde pequeña. En mi niñez iba a la iglesia, participaba mucho en los cultos en las campañas de niños, y desde pequeña Dios tiene un llamado conmigo, el cual Él siempre me llamó y me decía el propósito que tenía en mi vida. Y pues en la juventud pues me aparté del Señor y estuve un tiempo apartada, ya sabe, como en la juventud. Sí. Pero siempre tenía ese temor del Señor, de buscar de Él cada día más, y aunque estaba apartada por cosas de la vida, siempre estaba dispuesta a buscar del Señor. Luego de eso pues volví otra vez a los brazos del Señor y llevo 20 años en la iglesia. Wow, sabemos que eres una adoradora tremenda. A mí me encanta un himno que tú, ahora no recuerdo el nombre, pero no sé si te acuerdas que yo te mandé un mensajito cuando tú estabas interpretando ese himno, y es maravilloso lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y el proceso que estás llevando, yo sé que Dios se va a glorificar grandemente. Así que, para adelante. Amén, amén. Amén. No que se va a glorificar, que ya el Señor se glorificó. Claro. Y hay que seguir visualizando lo que ya el Señor hizo, aunque los ojos natural de uno vea todo lo contrario en estos momentos, sino que hay que visualizar lo que ya el Señor hizo. Y prontamente vamos a ver, con la ayuda del Señor, ya el pastor varado frente al altar, dando él mismo el testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Nuestra hermana Zoraida. Y el testimonio que tengo es a través de mi esposo. En julio 21 fue el día que nuestras vidas cambiaron para siempre, en el sentido de que no podíamos creer lo que estaba pasando, pero también estábamos enfrentando algo, una realidad que no podíamos cambiar, que solamente nos tocaba orar por esto y pedirle al Señor que tuviera misericordia y que nos ayudara a poder enfrentar esta situación. En julio 21 a mi esposo le dio un derrame cerebral. Fue en mi casa donde le ocurrió el derrame,
cuando yo trabajo desde la casa y él me estaba llamando y yo oí que decía, Zoraida, Zoraida. Y yo decía, qué raro, porque él nunca me llama así, está pasando algo. Cuando subí arriba, no me había dado cuenta todavía qué era lo que le estaba pasando, pero después cuando subimos arriba, porque él me dijo, llévame al baño, tengo náusea. Y cuando fuimos arriba, que lo llevé al baño, noté su boca que se estaba comenzando a virar y su mano no la podía enderezar. Yo rapidito sabía que lo que le estaba pasando, llamé al 911, él me dijo, no llame, yo estoy bien, porque mi esposo ha sido siempre un hombre fuerte, sí, en el cual le esté pasando lo que le esté pasando, siempre está diciendo, no estoy bien, estoy bien. Pero yo le dije, no, tú no estás bien, algo mal está pasando, y yo llamé a la ambulancia y lo llevé rapidito a emergencia. En emergencia me dijeron que qué bueno que llamé porque le salvé la vida, y yo le dije a ellos, el que le salvó la vida fue Dios. Porque yo lo que hice fue lo que tengo que hacer, es llamar al 911 para que lo atiendan. Y ese día, pues ellos rapidito se lo llevaron a sala de operación para poderle sacar la sangre que tenía acumulada. Ellos me dijeron que le iban a hacer esta cirugía primero, pero si un ejemplo, se inflamaba el cerebro de él, pues entonces tendrían que entrar a algo más serio. Y ese día, pues le hicieron el procedimiento y todo estaba bien. Al día siguiente, cuando me llamaron por teléfono, me llamaron a las 7 de la mañana diciéndome que lamentablemente tenían que entrar a la cirugía porque se le había inflamado el cerebro. Y esta llamada para mí fue una llamada, pero la veo como si fuera sido el mismo enemigo, porque la persona que estaba hablando conmigo me decía las consecuencias que iba a dejar si yo filmaba para que lo operaran, o qué iba a pasar si no lo operaba. Entonces me decían, cuando lo operemos, él va a necesitar, él lo que estaban tratando de decir como que él iba a quedar vegetal, que él iba a necesitar una traqueotomía y una gastrectomía. Es algo que él no iba a poder superar, según ellos, según los médicos. Que si yo estaba dispuesta a ver a mi esposo de esa manera, y que si mi esposo quería vivir así. Ellos lo que querían era, déjalo morir. Exactamente. Ellos decían, no te lo estaban diciendo directamente, pero te lo estaban tratando de decir, déjalo morir. Sí, porque ellos me decían, señora, ¿usted cree que su esposo va a querer vivir así? Y yo le dije, al que estaba en la línea, yo le dije, nosotros somos personas cristianas, le servimos a un Dios de poder, y para él no hay nada imposible, y mientras él tenga vida, nadie se la va a quitar, porque solamente Dios da la vida y solamente Dios la quita. Y yo le dije, yo voy a firmar para que operen a mi esposo. Pero señora, ¿usted está segura? ¿Usted está segura que quiere tomar esa decisión? Incluso le volví a repetir, voy a ir al hospital ahora mismito porque siento que usted me está presionando. Voy a ir al hospital y voy a firmar para que operen a mi esposo, porque mi esposo todavía respira. Y eso fue lo que hice, fui al hospital y hice la firma para que lo operaran. Pero él como quiera sigue insistiendo y seguía diciéndome que si yo quería ver a mi esposo de esa manera y que si mi esposo se quería ver de esa manera. Wow. Y yo le dije, yo no lo veo de esa manera. Yo veo a mi esposo, aunque él haya sufrido un derrame, yo lo veo diferente. Yo lo veo porque nosotros somos personas, y le volví a repetir, somos cristianos, servimos a un Dios de poder. Amén. Que hace milagros, que para él no hay nada imposible, y yo voy a seguir en este proceso. Si Dios permitió que nosotros pasáramos por este proceso, fue por un propósito. No lo vamos a entender ahora y nos vamos a cuestionar quizás por dentro, porque vamos a decir, Señor, ¿por qué tú permitiste que pasáramos por esto? Es que Él tiene una razón. ¿Por qué permitir las cosas? Ajá. Dios, como decimos nosotros, algunas veces nosotros no sabemos por qué tenemos que pasar algunos procesos, pero Él lo sabe y al final nos dará la victoria. Amén. Y no tanto eso, como a mí lo que me llama la atención, estaba insistiendo, pero no miremos que era el doctor, sino era el mismo enemigo que está usando al doctor para que tú no firmaras. Incluso luego de esto, el enemigo aprovechó este momento donde nosotros estábamos pasando por un proceso muy duro, muy difícil, y muy difícil de aceptar también, porque dependíamos mucho de mi esposo. Y entonces él no está, aunque estaba, pero estaba en cama.
Y el enemigo se aprovechó de esto y usó a muchos doctores en el hospital. Y hay uno que yo le puse el faraón. Porque, y siempre va a ser así, la familia decía, ¿quién es el faraón? Y yo le empecé a decir, este es el faraón. ¿Sabes por qué? Porque siempre que viene para donde mí a decirme noticias, me viene a decir cosas muy negativas y cosas que él quiere que yo tome, decisiones que él quiere que yo tome cuando no son las correctas, porque yo me dejo llevar por Dios. Lo que Dios me diga que haga, yo hago. Yo estoy orando por esta situación, yo presenté esta situación ante Dios y yo voy a hacer lo que Dios me diga que yo haga, no lo que el hombre me diga. Así es. Incluso él, cuando al otro día, después que mi esposo lo operaron, que fue cuando yo fui a firmar para que lo operaran por segunda vez, él fue a donde estaba mi esposo estaba en intensivo, inconsciente. Y cuando él estaba ahí me dijo, no tengas muchas esperanzas. No tengas muchas esperanzas porque él está muy grave. Tú no puedes tener esperanza. Y yo ahí me quedé tranquila y me quedé callada, porque la palabra dice, Jehová peleará por vosotros. Amén. Y vosotros estaréis tranquilos. En Efesios 14:14 dice así la palabra. Entonces, en momentos así de situaciones que nosotros nos encontremos difíciles, nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra en esos momentos. Es duro, pero es lo mejor que podamos hacer. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, nosotros no vamos a poder tener esa fuerza que Dios nos da, porque la palabra te ayuda a tu sostenerte, a tu estar de pie, a tu seguir día a día bajo la palabra del Señor y a seguir creyendo en que Él va a hacer algo. Amén. Porque esa es la fe. Y el doctor que yo le digo al faraón, él venía y me decía que no tuviera esperanza, que él estaba muy grave. Incluso un día dijo, reúne a toda la familia, a la más cercana, porque tenemos una reunión muy importante y muy delicada. Llamamos toda la familia, estábamos nos pusieron en una mesa grande, sentados todos, y ahí estaban diciendo todas las cosas que habían, para que, como en contra de lo que iba a ser como imposible que él se levantara. Él no se despierta. Él tiene el derrame cerebral fue en las dos áreas del cerebro. Fue algo muy, muy alto. No hemos visto todavía por qué fue lo que causó este derrame. No entendemos por qué él duerme. Y yo le dije, usted no está entendiendo lo que yo estoy entendiendo en el espíritu. Es que Dios lo tiene durmiendo porque está enseñándole cosas, le está mostrando cosas que Dios quiere que él sepa. Amén. Y él está durmiendo, él está conectado con el cielo. Gloria. Pero acuérdate que en el hospital nosotros no podemos hablar mucho de religión, ni tampoco de eso, porque hay muchas personas que no creen. Ajá. Pero nosotros, como quiera, aunque ellos no crean, nosotros tenemos que seguir declarando la palabra y seguir diciéndole a ellos lo que nosotros sentimos de parte de Dios. Y ese día pues estaba toda la familia y muchos de ellos estaban llorando porque lo que le estaba diciendo el doctor era algo muy fuerte. Y yo le di gracias a Dios que me dio la fuerza, la fortaleza para yo tener mi frente en alta y seguir declarando la palabra de Dios en medio de esa situación. Y era duro. Pero yo no era que yo no quería llorar, era que yo tenía la fortaleza de Dios que era tan linda y tan especial en mi vida que eso no permitía que yo me derramara en llanto, sino que yo siguiera siendo fuerte en medio de ese proceso duro para yo poder enfrentar esta situación. Porque imagínense usted, si estamos todos llorando, ¿quién ayuda a quién? Eso te iba a decir, Soraya. Porque si tú te derrumbabas, entonces ¿cómo le iba a dar la fortaleza a los demás? Si el Señor siempre en esa circunstancia, en cualquier circunstancia, siempre deja una parada, le da esa fuerza para poder sostener a las demás. Y incluso ese día perdone, quería decir algo. No, lo que yo iba a decir es que el enemigo se le olvidó que había un pueblo clamando por él. Rapidito, mucho pueblo de Dios se activó. Sí. Y más la fe tuya, la convicción tuya de quién tú habías creído, lo iba a levantar y lo está haciendo, Dios lo está haciendo. Amén. Y ese día de la reunión, se me enfrentó, el doctor, el faraón, y me dice, ¿qué expectativas tú tienes sobre tu esposo? Wow. ¿Qué tú esperas? Y yo le digo a él, pues, él me dijo, ¿tú tienes esperanza de que él sobreviva? Y yo le dije, tengo todas las esperanzas que pueda tener en mi vida. Y yo no veo a mi esposo como lo estás viendo tú. ¿Cómo tú estás viendo a mi esposo? Usted lo está viendo acostado, dormido, sin los ojos abiertos.
pero yo lo estoy viendo a él despierto, porque la fe es creer lo que tú no estás viendo. Y yo le decía eso a los médicos, yo sé que aquí, incluso le dije, yo sé que usted quizás no cree en Dios o no sé qué está pasando con usted porque usted la tiene con nosotros. Está bien, yo lo perdono, porque la palabra dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Y nosotros teníamos que tratar de llevar, como te digo, en medio de este proceso, la palabra de Dios, porque esa era la que nos iba a fortalecer en esos momentos de dificultad. Amén. Y yo le seguía diciendo, usted lo ve ahí, pero yo no lo veo ahí. Yo lo veo levantado, predicando con más fuerza que nunca. Yo lo veo a él diferente, yo lo veo a él otro hombre nuevo. Yo le decía, y él como quiera sigue insistiendo. Incluso en esa reunión, como yo no sé mucho inglés, había un intérprete. Cuando terminamos toda la reunión, el intérprete se me acerca y me dice, wow, mira que yo he interpretado en este hospital a mucha gente. Y cuando esto pasa, los familiares pues se rinden y dicen, pues si eso es lo que usted piensa de mi familiar, si esa es la mejor alternativa, si esa es la mejor solución, y se rinden. Pero yo nunca había visto una mujer con tanta fe como vi que usted reaccionó a lo que el doctor le estaba diciendo, porque lo que le estaba diciendo era algo fuerte, era algo para que usted se derrumbara a llorar, era algo para que usted se rindiera, pero yo vi que usted tenía una fortaleza que la mantenía de pie en medio de esa circunstancia. Y me dijo, y yo no le sirvo al Señor, pero tú sabes qué, yo me voy a unir a su oración, porque tú me inspiraste fe a mí en esta tarde. Y, amén. Para que tú veas que Dios hace de lo imposible, Dios hace posible. Y algunas veces hay gente, mira el testimonio que tú le diste a esa persona. Quizás esta persona no le está sirviendo al Señor ahora, pero puede llegar un momento que dice, no, yo voy a aceptar a ese Cristo que esa mujer tenía. Porque mira qué fe tan grande, que ella no se rindió a ese doctor. Porque es verdad, muchas familias dicen, no, ya no hay esperanza, pues mire, quítenle las máquinas o hagan lo que ustedes tengan que hacer. Pero no, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que decirle, no, Señor, tú vas a hacer tu voluntad. Y no rendirnos, porque ahí es que está la base de nosotros, no rendirnos a lo que el enemigo quiere, porque vemos, según tu testimonio, estamos viendo que el enemigo lo que quería era sacar al pastor de lo que Dios tiene para él y para ustedes. Sí, incluso cuando él estaba en intensivo, él tuvo maltrato en el hospital, hubo maltrato en el hospital. Sí. Gracias a Dios que yo tengo a mi familia de testigos. Yo me despertaba todos los días a las 6 de la mañana, me bañaba y me iba al hospital. Y yo me quedaba en el hospital todo el día. El único horario que no podía estar en el hospital era después de las 8 porque el hospital no permite que se queden. Era el único tiempo en donde yo me tenía que ir, pero en ese tiempo que viene siendo el tercer turno, él sufrió abuso. Oh, wow. Incluso yo traté de hacer todo lo posible para quedarme, porque yo quería cuidar de mi esposo, yo quería estar ahí con él todo el tiempo, no importara el tiempo que fuera, yo quería estar ahí. Pero había momentos en que por las leyes del hospital, las reglas no se podía. Pero incluso mientras él estaba así en el hospital, el faraón venía todos los días de mí. Y siempre que venía, no venía con una palabra positiva. Nunca lo vi viniendo con una palabra positiva a nuestras vidas. Luego venía otra vez y decía, ¿tú crees que se va? ¿Cómo tú lo ves? Y volvía a preguntarme a mí. Yo lo veo bien. Usted lo está viendo acostado ahí. No, porque él no se levanta. Él no se levanta. Están tratando de despertarlo. Y eso era de la manera que lo hacían ellos, gritándole. Y como pinchándole los dedos de los pies. Eso es una de esos que ellos tienen ya de hacerlo, como unas terapias que ellos hacen para que el paciente se despierte. Pero mi esposo no se podía despertar porque el mismo derrame provocó que los huesitos de los ojos se le quedaran cerrados. Y mi esposo no podía abrir los ojos, no podía. Por más que trataba de abrirlos y no podía. Eso era una de las consecuencias de lo del derrame. Comenzamos a clamar, había un pueblo orando, habían iglesias orando, habían pastores orando, habían naciones orando, había tanta gente orando por esto. Y lo sé porque muchos me enviaban textos de que estaban orando en México, en Ecuador, en El Salvador, en Colombia, en Puerto Rico, en Florida, en todas las partes. Sí, se me quedó alguna, pero en todas las partes estaban, que el testimonio de mi esposo llegó a las naciones. A Dios sea toda la gloria y toda la honra por eso, porque eso lo hace Dios. Solamente el Señor. Amén. Y no se despertaba, él no se despertaba, no se podía despertar, pero todo el mundo empezó a clamar y a clamar y a clamar hasta que de momento abrió sus ojos.
Wow. Cuando abrió sus ojos y le quitaron las máquinas, porque eso fue, cada cosa fue un proceso. Sí, un proceso. En la vida de mi esposo, cada tiempo, cada semana era algo diferente. Él no podía tampoco hablar, porque la voz se le fue por completo. También las cosas que le ponen Por en la taca. eso también, eso cuando se lo iban a quitar, teníamos miedo de que él no pudiera respirar por él mismo. Y empezamos a clamar, yo empecé a mandar textos, pastores, oren, vamos, mira que ya hoy va a ser el día que le van a sacar, a retirar, que él pueda respirar por él mismo. Ayunamos, oramos, y nos sometimos con Dios, eso fue algo tremendo. Y a través de esto Dios se glorificó, porque después entonces mi esposo pudo hablar. Eso fue poco a poco, pero pudo hacerlo. Wow, verdad que es tremendo. Es que Dios es maravilloso. Y hay una cosa bien importante, cuando un pueblo se une, cuando el pueblo de Dios se une, es que Dios está comprometido. Amén. A hacer, no es que está obligado, sino que se compromete porque Él ve que hay un pueblo unido en oración y en ayuno. Y Dios responde, Dios es maravilloso. Yo no sé, yo digo algunas veces, wow, ¿por qué la gente no viene al Señor? Si esto, el Señor es lo más grande. Y no importa por la situación que tú pases, Él está ahí. Amén. Algunas veces la gente dice, no, porque yo soy así, que yo soy asá, que yo hago esto. Pero mira, si tú le pides perdón al Señor, Él está ahí para Amén, perdonarte. amén. Por eso Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él no murió porque le dijo, ay, voy a morir. No, Él murió para darle salvación a todo el mundo. Porque la salvación es para todo el mundo. Por medio de este proceso que pasamos, ¿verdad? Pues Dios toca a mucha gente. Por medio de este testimonio, cuántas personas van a venir al Señor. Amén, amén. Luego de esto, mi esposo, cuando ya le querían, era un ataque del enemigo. Esto no era solamente un proceso que estábamos pasando, que a mi esposo le dio un derrame cerebral. No solamente fue eso. A pesar de todo lo que estábamos pasando, venían muchas pruebas a mi vida. Estaba pasando por otras situaciones muy difíciles de procesar, de ver, que decía, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, no puedo más, porque era muy fuerte. Era como Dios probando, era como Probando a ver la hasta... y incluso que no solamente era enfocado en lo que le estaba pasando, sino todo lo que pasaba alrededor de nuestra vida. Pero ahí en medio de eso yo aprendí a tener mucho más fe que la que tenía antes, porque yo siempre he tenido fe, pero yo nunca había tenido una fe tan inquebrantable como decirle, como que venga una persona médica, que tú sabes que ellos han estudiado la ciencia, y se pare frente de ti y tú estés parado con esa fuerza y esa fortaleza que Dios te da y te esté diciendo, no hay remedio, se va a morir, no tengas esperanza, ríndete. Y tú enfrentando a esa persona que tú sabes que estudió, porque hay que respetar también la ciencia. Exacto. Y decir con esa valentía, no, yo no lo creo así, porque yo tengo un Dios poderoso. Aleluya. Y yo tengo un Dios que hace 1000 años levantó un paralítico. Amén. Yo tengo un Dios que resucitó hasta al muerto, a Lázaro. Lo resucitó a la niña. ¿Cuántos milagros no hacía él? ¿Y cuántos milagros no sigue haciendo? Y Dios va a hacer un milagro en mi esposo. Y yo siempre digo, Señor, que se haga tu voluntad. Exacto. Yo sigo, mientras mi esposo tenga vida, yo sigo diciendo que Dios va a hacer un milagro. Exacto. Ahora, la voluntad de mi padre yo la respeto. Exacto. Porque nosotros tenemos que aceptar la voluntad, Amén, por amén. más dolorosa que sea. eso Porque es sí hay una voluntad que ya Él sabe cuál va a ser. Exacto. Porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él sabe lo que está haciendo, Él no se equivoca. Pero en medio de un pueblo que ora, que clama a Dios, Dios se mueve. Amén. Porque cuando pasó esto de mi esposo, yo tengo testigos, mi familia, mis hermanas que estuvieron cerca de mí, mi hija, que ellas me hablaban y me daba de eso porque ellas eran conversas y ellas me estaban Dando Dando ánimo. fuerza. sí, y me decían, recuérdate lo que Dios hace. Y yo decía, sí, espérate, tengo que estar activa, y porque hay momentos, el proceso es tan largo Sí, que te sí, cansa, sí. que tú te sientes agotado, Sí, así que, es. que pues, como les decía, que yo siempre estaba ahí en el hospital porque quería cuidarlo y quería estar pendiente de él, que no le fueran a hacer daño, que las medicinas se las dieran exactamente como eran.
y qué medicina le hacía efecto y qué medicina no le hacía efecto a él. Y entonces, pues, era un proceso como un poquito fuerte, y doloroso en el sentido porque el ver a tu esposo sufrir tan cerca y el verlo, que tú nunca lo viste antes que le pasara el derrame, llorar y verlo llorar. Que tú nunca lo habías visto ser así como tener ese dolor, porque siempre mi esposo ha sido un hombre fuerte que nunca ha mostrado sus sentimientos. Él puede estar enfermo, pero no te muestra que está enfermo. Él puede estar sentimental, pero no te lo va a mostrar, no va a llorar, no. Pero al verlo, este cambio tan grande en nuestras vidas, pues fue impactante para nosotros. Y también, no solamente que le dio el derrame, sino que después de eso vinieron muchas cosas más que él pasó. Porque hay consecuencias de todo eso. Uno ve que es el cerebro lo que se está afectando. Entonces, al afectarse el cerebro, se afecta todo el cuerpo. Y también emocionalmente. Y yo digo, tú que eres una campeona porque pasar un proceso así tan fuerte. Y como tú dices ahorita, no es que no somos supermanes. Y tenemos nuestra humanidad. Nos cansamos. Algunas veces decimos, Dios, ¿dónde tú estás? Pero Dios vuelve otra vez y dice, hija mía, yo estoy aquí contigo. Tú no me ves, tú no me sientes, pero yo estoy aquí y estoy con Él también. Entonces, es un proceso fuerte. Es un proceso. Y el proceso que pasamos también en el hospital era que lo querían despertar muy rápido. ¿Cómo te van a querer despertar cuando te están poniendo anestesia? Cuando te están haciendo diferentes cirugías. Se supone que te dejen a lo que esa anestesia se va de tu cuerpo. Pero ellos no entendían, era como un ataque del enemigo que estaba en contra de nosotros. Era una cosa tan fuerte que yo pienso que no sé, amada, cómo Dios me dio esa fuerza para poder soportar eso tan difícil. Porque es que era una situación en la que yo decía, wow, pero van a seguir las pruebas, a pesar de que yo estoy creyendo, a pesar de que yo estoy caminando en fe, van a seguir las pruebas en mi vida, van a seguir viniendo malas noticias todos los días. Eso no fue, todos los días era una mala noticia. Y también enfrentar lo demás que está alrededor. Y el enemigo se quiso levantar tan y tan fuerte que a él lo querían como que ya llevar para un rehab, viene siendo un centro de rehabilitación. Y yo les decía que no era tiempo de hacerlo, porque mi esposo todavía estaba débil, todavía faltaban cosas y ellos estaban encima de mí para hacer eso, pero antes de eso le querían hacer la gastrostomía, que viene siendo un rotito que le hacen en el estómago para que él pudiera comer, porque él no podía comer por boca. Fue tanta la presión que yo tuve que firmar para que hicieran eso, porque ellos estaban encima de mí todos los días que querían hacerle eso, que él no come. Pero si me hubieran cogido un poquito más con calma, quizás eso no hubiera... Pero yo pienso que lo que Dios permite es porque es permitido. Pues están en los planes de Dios. Porque cuando él le iban a hacer el roto en la garganta, el día antes le dio fiebre. Y ya yo había firmado, ya tenían el horario y todo del hospital para bajarlo a cirugía. Y esa noche antes le dio fiebre. Y a la causa de que le dio fiebre, no pudieron hacer la cirugía. Y era porque mi esposo no necesitaba eso. Esto lo iba a necesitar, Dios sabe por qué. Y es porque no comía y por ahí lo iban a alimentar por esa vía. Y le iban a dar los medicamentos también por ahí. Y yo dije, pues quiere decir que si Dios permitió. Porque yo digo, mira, una hoja de un árbol no cae si Él no lo permite. Amén, exacto. Si se cae una hoja de un árbol es porque Él lo permitió. Amén. Y entonces yo decía, en medio de este proceso Dios me está enseñando que lo que Él permite es porque es su propósito. Exacto. Lo que Él no permite es porque Él no quiere que eso suceda. Porque Él conoce todo. Él lo conoce todo y Él sabe la razón por la que pasamos por esto. Y entonces ahí nosotros en donde tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén, amén, amén. Amén. Hay que estar en cualquier proceso, por más fuerte que sea. Es como yo digo, aviva nuestra fe. Porque en esos procesos es cuando el Señor ve nuestra fe, cómo nosotros marchamos. Y oyéndote hablar, digo yo, señores, como el enemigo es malo, es sucio, como él usaba ese doctor. Pero al doctor se le olvidaba que el que estaba contigo era mucho mayor que él, porque él podía hacer un alto rango del doctorado. Pero el que estaba contigo y el que está contigo y el que está con el pastor era mucho más grande que él. Y él era que estaba dirigiendo todo.
Todo ese proceso lo estaba dirigiendo. Como yo siempre digo, Señor, en todo proceso, yo sé que tú diriges la mano de los médicos. Pero hay algunos médicos que se dejan de usar del otro. Y ese era uno de, como tú le dices, el faraón. Yo le puse faraón porque él me hacía la vida de, como dicen por ahí, de cuadrito. De cuadrito. ¿Sabe por qué? Porque siempre que iba al hospital, eso era todo el tiempo. Era como, tú sabes cuando tú la coges con alguien. No lo quiero decir de esa manera, pero se sonaba así. Entonces yo decía, ya viene el faraón, ya viene. Y viene con malas noticias, porque él nunca viene con algo positivo. Y ya yo estaba preparada espiritualmente y hasta lo último que ya yo dije, porque yo al principio quería hacer como que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, acuérdate, Zoraida, tú sabes, hay que hacer las cosas bien, tranquilízate mentalmente, porque esto no es fácil. Y un día yo dije, yo te amo, pero yo tengo que usar la autoridad que Dios me ha dado. Porque si yo me sigo dejando que tú me sigas tratando, porque no es él, es el enemigo. Es el enemigo que te quiere pisotear, es el enemigo que te quiere enfrentar y decir, tú no vas para ningún lado. Y entonces nosotros no podemos dejar que eso suceda en nuestras vidas porque le estamos dando cabida. Entonces en ese momento yo reaccioné y me paré, ese día me paré y le dije, ¿por qué tú me vienes a preguntar todos los días que cómo yo lo veo? Bueno, siempre te voy a contestar lo mismo. Tú ves a mi esposo ahí, acostado con los ojos cerrados, no puede hablar, no puede abrir los ojos, pero yo no lo veo así. La fe que yo tengo lo hace ver que él está de pie, que él está caminando, que él está predicando, y yo sé que aquí no se puede traer la religión quizás al hospital, pero yo te estoy trayendo lo que yo creo, porque tú me estás preguntando. Si tú no me preguntaras, yo no te voy a contestar esa pregunta. Y ahí fue cuando yo lo enfrenté, como quien dice, con la autoridad de Dios, que le dije, no, le voy a pedir un favor con todo respeto que usted se merece. No me vuelvas a preguntar cómo yo veo a mi esposo, porque sabes que te voy a contestar que yo lo veo en victoria. Aunque está enfermo, yo lo veo levantado. Aunque está ahí triste, yo lo veo diferente, porque el Dios que yo le sirvo, te repito, hace milagros. Para él no hay nada imposible. Y la fe que yo tengo, y la palabra dice que como un granito, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dices a esos montes, muévete, y se van a mover. Lo que pasa es que uno tiene que declararlo, pero con la autoridad que Dios le ha dado a uno, para que tú veas que cuando el enemigo tú le declaras la palabra, ¿qué hace? Se va de ti, se va, porque dice, con esta yo no puedo, esta es una mujer que está orando, que está sometiéndose con Dios como debe de ser, que aún en medio del dolor y de las situaciones difíciles, y está ahí firme. Incluso que él me atacaba no solamente con lo de mi esposo, me atacaba con otras cosas. Incluso un día salí del hospital, no tenía carro, me lo había llevado a la grúa. Y yo, mi mamá, cuando eso da gracia, son cosas que son jocosas a la misma vez, porque mi mamá andaba conmigo ese día y ella estaba loca riéndose. Y decía, pero sorry, tu cajo, y cueco, eso era riéndose, y yo, mami, no te rías. Y me dice, ay, es que toda gracia lo que te faltaba. Y yo me decía, lo que te faltaba que te pasara. Y yo decía, pues, bienvenido sea. Es otra prueba más. Pues mira, vamos a ir a buscar el carro, busqué el dinero que tenía que buscar para poderlo sacar y lo fui y lo recogí. Pero esas son cosas que estaban pasándome en el mismo momento, porque no era solamente una sola cosa, sino que venía de aquí, venían de allá. Muchas tormentas a la misma vez. Amén, amén. Y incluso porque acuérdate, al estar así, pues ya no trabajaba, y incluso yo también tuve que dejar de trabajar, pero Dios en ese aspecto se glorificó y enviando personas a nuestras vidas que nos ayudaron mutuamente, y eso fue algo hermoso que yo siempre le agradezco a Dios. Amén. Y lo importante es que cuando tú le decías al médico, usted lo ve así, pero yo lo veo, tú estabas visualizando, lo estabas visualizando, lo sigues visualizando ya lo que Dios hizo, porque ya Dios hizo la obra. Amén. Solamente esperar que Él se levante. Esperar, sí. Y esperar a veces no es fácil, pero cuando tú esperas y sabiendo que no es fácil esperar, pero tú esperas en Él, todo es perfecto, porque Dios es un Dios Él es perfecto, y Dios es un Dios de orden. En Él hay orden, en Él lo tiene así todito planchado como quiera hacerlo. Y nosotros solo nos queda confiar en Él, incluso cuando después que lo sacaron del hospital, porque yo les dije que él había sufrido maltrato en el hospital, pero también sufrió maltrato en el rehab.
en el Rija sufrió maltrato también, a él me lo Wow. empujaron. Voy a darle más o menos por encimita Sí. que le hicieron, a él me lo empujaban, me lo dejaban sin limpiar por mucho tiempo. Yo tenía que ir a Rija, yo me quedaba con él en Rija desde por la mañanita que entraba hasta por la tarde, ya, hasta que me botaran de Rija. A veces decía, ¿me puedo quedar con esa tristeza? Déjame quedar. Es más, hasta aprendí a hablar inglés. Can I stay with my husband, please? Yo le decía, please, one day, one night. Le decía, one day, no, one night. Y decía que trataba me envolví un poco en el inglés en cuestión porque quería defenderlo, quería, Sí, sí. aunque yo sé que ya Dios estaba peleando por él, yo quería como que, Sí. y incluso pues no se podía. Entonces en el tercer turno fue que me lo maltrataron. Wow. Lo hacían siempre cuando yo no estaba. Porque mientras yo estaba ahí, pues como Sí. yo lo cuidaba, Ujú. pues yo estaba pendiente de que todo fuera bien. Pero mientras yo no estaba ahí, pues entonces él sufrió maltrato. Wow. Incluso él me dijo, sorry, sácame de aquí, yo me quiero, porque después ya Dios le devolvió la voz y él podía hablar poquito a poquito. Poquito a poquito. Aunque en ese momento cuando me estaba explicando me decía, no quiero, y hablaba Entrecortado. entrecortado y me decía que no. Eso fue cuando cayó en el, porque desde ahí fue tanto el maltrato que me lo dejaron sin ir al baño por muchos días y eso reventó. Ay, Dios Y tuvo que mío. ir al hospital, cayó en el hospital. Ese día que él cayó en el hospital, cuando le iban a dar de alta al hospital, me dijo, no quiero volver a ese lugar. Yo no quiero volver a ese lugar, no me lleven para allá. Wow. Y yo, como esposa, tengo que ser sabia, Sí. Ajá. porque la mujer, como dice, la mujer sabe edificar su casa, más Edifica, sí. la necia con su mano la Sí, la destruye. destruye. Nosotros tenemos que ver también qué es lo que está sucediendo. Sí. Y yo fui y hablé con el hospital y le dije, miren, yo quiero hablar con la trabajadora social de este hospital. Yo no quiero que manden a mi esposo más nada para el centro de rehabilitación porque él me dijo, me informa que a él lo han maltratado, que lo han tratado, todo lo que le hicieron, hasta le hablaron malo. Él es un pastor. Y yo sé que a mucha gente no le va a importar eso, Sí. porque las personas te pueden ver como lo que tú seas y eso no te va a ayudar. Ajá. Pero que él merece un respeto, como quiera Sí, que sea, sí, y le sí. expliqué que la situación de mi esposo y le dije que él no quería ir para el centro nada más, que quería ir para mi casa y que yo estaba dispuesta a cuidarlo en mi casa, así fuera 24/7, que no importara, de noche, de día, y quedarme con él ahí, yo lo iba a hacer. Porque él me necesita, él es mi esposo y yo voy a estar con él en las buenas y en las malas. Y entonces ahí fue cuando la trabajadora social movió los papeles, comenzaron a ordenar la cama, le ordenaron la silla de ruedas, empezaron a ordenarle todas las cosas porque ellos dijeron que hasta que no tuvieran todas esas cosas no lo podían mandar para la casa. Y así mismo fue, ordenaron todo poco a poco y entonces fue cuando me empezaron a llegar las cosas a la casa. Y yo contenta ese día, los días después que yo había hablado con ellos, que ya vi que empezaron a llegar las cosas a la casa, yo decía, me tengo que preparar porque esto es una nueva vida, Ajá. ¿verdad? Porque la vida te cambia Sí, Sí, la y vida tenemos que cambia. estar dispuestos a enfrentar esa realidad. Ajá. No podemos seguir diciendo por qué le pasó esto, No. por qué está pasando por esto, sino a enfrentar la realidad y aceptarla. Porque cuando tú la aceptas, Dios dice, mira, le di esta prueba, pero la aceptó. Ajá. Es dura, pero la aceptó y la está sobrellevando día a día. Exacto. Porque yo le decía al faraón también, perdone que lo mencione otra vez, yo le decía day by day, hasta me lo aprendí en inglés y todo. Y yo le decía, vamos a vivir day by day, día a Yeah. día, porque cada día trae su propio afán. Amén. Hasta la hace así, ¿qué será eso? Porque yo creo que yo le inspiré fe a él. Eso fue. Yo creo que él dijo, yo nunca había visto una persona que tan insistente con un paciente, tanto amor que ella le tiene a él, que quiere verlo bien, y yo creo que eso Ajá. fue lo que le inspiró a él. Y el enemigo, cuando eso pasa, ¿qué hace? Sí, Ataca. ataca. Trata de atacar más todavía. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque sabe que está perdiendo. Ajá. Y entonces ahí es donde uno tiene que... Y quién sabe que te den una sorpresa un día y tú ves a ese faraón convertido a Cristo. Exactamente. Porque todo va para no, bien. no tanto eso, que él mismo dé el testimonio Ajá. de lo que sucedió. Ajá. Como él atacaba y como tú te le enfrentabas con la palabra. Ajá. Y yo a veces pienso en eso y yo digo, wow, yo no lo puedo creer porque yo no soy así. Yo soy una persona bien, que todo el que me conoce sabe cómo soy yo, soy Sí. bien tranquilita. Mi hermana lo sabe que yo soy bien tranquilita, calladita, yo no, ¿sabes? No de esto y estoy tímida hasta para hablar, pero en esa situación yo tuve que dejar la timidez Ajá. y yo tuve que empezar a hablar, como le dije, con autoridad de Dios para que él él entendiera que aunque él me dijera, tu esposo va a morir, de esa manera, porque así era,
cruelmente, como lo decía, o como estaba tratando de decirme, él no va a vivir, él no va a sobrevivir. Es como si él no fuera a sobrevivir este derrame tan fuerte que él le dio. Incluso que hasta estaba tratando de decir que mi esposo tenía cáncer. Mira qué mentira del diablo. Porque no solamente era que le dio el derrame, sino que porque como los ojos de él no se abrían, no podía hablar, pues para él iba a quedar vegetal. Wow. Entonces por eso era que decía, ¿tú crees que tu esposo quiere quedarse así para toda la vida? Y yo le dije, no, yo no creo que él se quiera quedar así. Es que tú no estás entendiendo que yo tengo un Dios poderoso que todavía puede hacer milagros y lo puede levantar. Amén. Y entonces el faraón se quedó tranquilo después porque yo le dije, tú vas a ver a mi esposo caminar. Y esa es la fe. Exacto. Esa es la fe, declarar algo que tú no estás viendo con tus ojos. Porque es. si la fe fuera a declarar algo que tú estás viendo, entonces ¿qué sería fe? Eso no es fe. Eso es vista. Eso es vista. Es vista. Fe es creer algo que con tus ojos tú lo crees. Entonces yo decía, él no va a hacer que mi fe caiga, que mi fe, sino que yo voy a seguir y voy a permanecer Es en. que la misma palabra dice que la fe es la convicción de lo que no se espera. De lo que no se De lo ve. que no se ve Y y la lo que se convicción de lo que se espera. espera. Ajá. Ujú. Y de lo que se espera. Tú espera el milagro. Ya el milagro está. Ujú. Ya el milagro está. Ujú. Solamente lo que hay que esperar. Esperar el momento de El Dios. momento de Yo siento que en este proceso que estamos pasando, a mi esposo y a mí, a los dos, porque yo me siento como tan unida a él ahora, o siempre estamos unidos, porque ustedes saben que siempre hemos sido un matrimonio unido, pero ahora fue una unidad. Como que están más unidos que nunca. Sí, porque es por lo que pasó Sí. y lo que él llora, yo lloro. Es decir, lloro por dentro, tú sabes, Sí. porque me duele como esposa lo que pase Sí. con él. Y cada vez que él cae en el hospital, yo me quedé un poquito, soy realista, porque la realidad es la realidad, Sí, sí. un poquito traumada con los hospitales y con los centros. Pobrecito de las personas que entran, tienen que entrar a este lugar y que los familiares, porque pude ver con mis propios ojos de cerca el maltrato, las cosas que le hacen, y incluso en el mismo hospital pasan muchas cosas que dicen que las esconden y uno se defiende con los otros. No estoy tirando al hospital porque un hospital es un hospital. Y un hospital está para salvarle la vida a alguien, no para quitársela. Y desde que mi esposo ha estado ahí, siempre tenían riesgo. Incluso el tubo era largo y cuando lo viraban para cambiarlo, a veces se me lo dejaban pinchado. Se le infectaba. Yo tenía que ver todo eso. Entonces cuando yo llegaba al hospital, siempre era una noticia nueva y diferente, pero era dolorosa. ¿Y sabe por qué? Porque cuando él le dio infección en el estómago, eso no es bueno. Porque era y eso puede caer para adentro, para la sangre, y puede traer consecuencias. Que cuando se estaba mejorando, siempre pasaba algo negativo. Porque estaba como rondeando. Cada vez que caía en el hospital mi esposo, pasaba algo malo. Hasta me lo quemaron con agua caliente. Ay, Dios mío. Y cuando yo supe eso de lo del agua caliente, yo dije, yo quiero hablar. Por eso fue que yo aprendí a hablar inglés. Porque yo dije, yo no sé mucho inglés, pero porque me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes que hacer algo porque esto no puede repetirse esta noche otra vez, porque la persona me va a tocar otra vez el mismo enfermero y me va a quemar. Ay, Dios mío. Y era verdad. Cuando yo estaba ahí, él me dijo eso y a mí eso me chocó tanto porque yo dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a hablar con el supervisor. Yo no sé, al supervisor, que ponen un supervisor en cada piso. Y hablar con él para explicarle porque lo que le pasó a mi esposo no se puede quedar así porque lo van a volver a hacer y eso no es justo. No. Que él esté sufriendo también maltrato cuando no debería de ser así. El supervisor de piso, como le dicen. Ajá. Y entonces yo le dije, enséñame el inglés. Yo hablé con él y le dije, ponme las palabras que tenga que ponerme en mi mente para yo poder hablarlo bien. Y yo le expliqué, yo le dije, mira, mi esposo, el enfermero de anoche, estuvo bañándolo y él dice que lo bañó con agua caliente y aquí está la prueba, mira cómo está su piel. Estaba como salpullido, como colorado. Wow. Y yo sé que mi esposo jamás en la vida me va a decir algo, pasó, eso pasó. Y yo quiero que por favor tengan consideración esto porque eso no está bien. Porque ahora mismo, si yo no le digo a ustedes, va a volver a pasar, y entonces no sería justo que mi esposo esté aquí tratando de curarse por una cosa y le dañen otra. Le afecten los demás. Entonces, cuando yo le estaba hablando en inglés, yo le estaba tratando de explicar a él, pero con mucho sentimiento, yo le dije, no, I don't cry. Pero estaba tratando de hablar en inglés, que no iba a tratar de llorar ni nada, porque era difícil para mí explicarle a él qué fue lo que había pasado. Y yo le dije a él que yo no quisiera que eso no pasara nada más, porque él está sufriendo por eso, que no sería justo que estuviera pasando eso.
Y yo le dije, y yo le decía, you understand me? You understand my English? Because I don't know, you understand me? Y me decía, sí, yeah, I understand everything. Decía, oh my God, así, ¿sabes? Porque ellos como que se sorprenden. Sí. No, te entiendo, I understand everything. You don't speak English. Yo le decía, no, I'm trying. Y decía, yo estoy tratando de hablar, y le explicaba todo lo que tenía que explicarle, y él entendió. Y después de eso, mi esposo ya se quería ir hasta del hospital porque como está traumado, Ajá, como le han imagínate. pasado tantas cosas en el hospital, que ya en el hospital y en rehab, pues ya quería irse para la casa. Sí, en la cuestión de los homes, yo anteriormente visitaba mucho los homes, y yo sé, porque incluso una de las ancianas que algunas veces nosotros íbamos a ver, o yo iba algunas veces sola, siempre cuando me veía me decía, ¿me viniste a buscar? Y yo le decía, es que tú no te puedes ir ahora, es porque tienes que quedarte un poquito. Ah, no, tú me dejaste aquí, me trajiste. Y ella me hablaba como que me conocía o como que yo era familia. Entonces yo le seguía cosas, le decía, no, es que todavía. Y yo después cuando salía, yo decía, Señor, ¿qué le estarán haciendo? Son muchas cosas. Desde que uno entraba a ese sitio, era con el corazón como comprimido, porque sentado en la silla, lleno de orina. Ay, Padre. Yo quiero decir algo también, ¿verdad? Es referente a este testimonio tuyo. Yo le quiero decir a mucha gente que nos está viendo que si usted tiene un familiar en un hospital, mire, no los dejen solos. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos que trabajar, que tenemos nuestras ocupaciones, pero de vez en cuando vaya, para que ellos vean que ese familiar tiene quien los defienda, porque sí, pasan muchas cosas en los hospitales. Y lamentablemente algunas veces los familiares pues te dejan allí en el hospital y ni los visitan. Y no, pero tenemos que estar bien pendientes, porque mire el testimonio de la hermana Zoraida. Si ella no hubiera estado ahí, su esposo no hubiese salido de ese hospital. No hubiese salido, porque lo que yo estoy viendo, que lo que querían era, el enemigo lo que quería era que se muriera y saliera de ahí para un cementerio. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que tú estuviste ahí con él, que el Señor te dio la fuerza y la fortaleza para estar con él ahí y luchar por él. Y yo, ¿verdad?, muchas familias hagan eso también con sus familiares, porque pasa muchas cosas pasan en los hospitales. Mi esposo me decía, un día él salió hablando del tema, yo no sé por qué salió hablando del tema, ya cuando estaba ya en la casa, y me dijo, yo sé que yo le debo la vida a Dios, porque Dios me salvó, pues, a pesar de que pase lo que pase, él hizo un milagro en mi vida, dejándome vivo. Pero él dice que si yo no hubiera estado ahí, él no hubiera estado aquí. Porque él dice que él podía, aunque él no podía hablar, y no podía escuchar. Porque no podía ver tampoco, pero Sí. él podía sentir. Y entonces cada vez que lo viraban, lo fuerza que hacían para virarlo, le afectaba a él, porque cuando una persona está en cama, pues el cuerpo, la espalda mayormente se le afecta bastante. Una de las manos de él no tiene movimiento en su parte izquierda. Él no puede mover su pie izquierdo ni su mano izquierda. Y a causa de esto, pues a él le dan calambres, unos calambres bien fuertes, donde está tomando medicamentos para eso, pero a veces los medicamentos no le hacen efecto. Y entonces la mano, pues yo poco a poco le va dando terapia. Sí. Poco a poquito, aunque sea grito, pero porque duele. Sí. Y incluso uno cuando ama a alguien no quiere que esa persona llore o sufra, y eso duele más todavía. Sí. El proceso es tan duro porque por eso es que yo digo que ha sido doloroso, porque cuando tú amas a alguien y tú le tienes que hacer algo porque eso es bien para esa persona, pero también saber que esa persona cuando tú le hagas eso va a llorar, va a sufrir o le va a doler, a ti te duele más, porque es como un hijo. Que tú le tengas que hacer eso a un hijo también es doloroso, porque va a sufrir. Entonces, enfrentar esto es una realidad dolorosa, pero a la misma vez, si yo no lo hago así, aunque le duela, entonces no se recupera, porque dice, Dios nos va a ayudar y Dios lo va a levantar en su tiempo, si esa es la voluntad, voluntad del Señor. Si esa es la voluntad de nuestro Padre, Él lo va a levantar.
pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte Sí, y yo le ajá. hablo. Entonces, cuando a veces se levanta, normalmente las personas que dan derrame a veces se levantan tristes, Sí. cansados. Son muchos meses ya, vamos por un año ya, él Oh, en wow, cama. un año. Y entonces ya hay momentos en el que él se encuentra ya cansado. Sí. Sí. Y yo vengo y me levanto por la mañana y buenos días y lo motivo con alegría porque no me pesa ni es una carga. Es algo que lo hago con el amor que Dios me ha puesto en mi corazón y también el amor que le tengo a él. Ajá. Y entonces yo le digo, hoy no se levantó el nene triste. No, que yo le hablo así y me dice, ay, sorry, no me hables así. No, yo no soy un nene chiquito. Y yo le digo, no, papá, yo sé que tú no eres un nene chiquito, pero yo te quiero motivar. ¿Y dónde está el nene de mamá? Que no me hables así, que yo no soy un nene chiquito. Y entonces esas cosas, aunque son jocosas, a la misma vez pueden hacer en él sonreír. Sí, Sí. Y exacto. que la motivación que él tenía ese día, vamos a poner que se levantó sin motivación o sin ganas de... Quiero dormir, lo único que quiero es dormir, pero cuando yo hago esta manera de actuar frente de él, eso lo puede ayudar a él a motivarlo. A motivar. Ajá. Por eso que también cuando estamos pasando por estos duros momentos, nosotros tenemos que tratar de tener las herramientas y la experiencia y pedirle a Dios sabiduría. Amén. Sabiduría, que Él nos dé Exacto. sabiduría para poder hacer las cosas correctamente y como deberían de ser. En medio del proceso, cuando él estuvo en casa, todo este tiempo que estaba en casa, yo le he pedido mucha sabiduría a Dios para poder bregar con él, porque mayormente la parte de todo lo hago yo sola. Yo tengo que hacer fuerza levantándolo, Ay, Dios. cambiándolo, bañándolo, levantándolo para arriba, porque a veces ellos Tiene que tienden a tener, su cuerpo se resbala y Sí. yo tengo que levantarlo, darle su comida, la medicina. Y la niña mía, mi hija, ella me ayuda, Sí. pero cuando está trabajando pues lo tengo que hacer yo sola y eso pero lo importante de todo es que en medio del proceso yo le dije, yo sé que no es fácil, Señor, pero dame la sabiduría para hacerlo de una manera que a él no se sienta incómodo. Ajá. Y que él se sienta confiado, tranquilo, que dice, ay, ella sabe lo que está haciendo. Sí. Incluso a veces me toca limpiarle el tubito y me dice, ¿qué tú haces? Y yo le digo, te estoy limpiando el tubito, y me dice, tú has aprendido mucho, ya tú te puedes graduar de enfermera. Y yo le digo, gracias, mi amor, yo no sé nada, yo le pido a Dios que me dé sabiduría Wow. para que tú estés más cómodo, porque yo sé que estar en esa posición no es cómoda. E incluso trato de hacer lo mejor que pueda para que tú estés bien. Sí. Sí, ay Dios mío, no, es que no es fácil, pero verdad estamos viendo que Dios sí te está dando la fuerza y la fortaleza para que tú puedas, verdad, ayudar a tu esposo. Y verdad, como decimos, la voluntad de Dios es la que persevera, Amén. porque y gracias al Señor, verdad, que estás ahí, porque algunas veces, lamentablemente, muchas personas, pues, como decía ahorita, abandonan a sus familiares. Y no, tú estuviste ahí todo el tiempo. Y Dios ve eso, tú sabes, Dios es un Dios de justicia. Y ese doctor, vamos a orar por él para que se convierta a Cristo. Amén, eso es lo que Aleluya. tenemos que hacer para que Amén. él Seguir él orando acepte. por él. Ajá, Señor. Gloria a Gloria a Jesús. Sí, ya casi está, el tiempo ya se está culminando. Mi señor director se quedó sentado. Señor director. Vamos a esperar Es- que mi hermana Soraya diga algo más de lo que el Señor ha hecho y que ella misma nos despide en oración. Amén. Exacto, y decirte, ¿verdad? Que ha sido un placer tenerte aquí y nos da una enseñanza, a cada uno de nosotros, a los que nos están viendo, a los que nos van a ver, que sí hay que creerle a Dios, no Amén. importando las circunstancias que tengamos que pasar, creerle a Dios y creer que Él está ahí con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y eres una campeona. Amén, amén. Gloria a Dios. Le doy gracias a ustedes por esta linda invitación. Y yo aprendí en este proceso a verdaderamente depositar la palabra de Dios en mi corazón de una manera tan fuerte que yo aprendí a decir en el dolor, alzaré a mis ojos a los montes. Wow. ¿De dónde vendrá mi vendrá socorro? mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los Dice- cielos y la tierra. Amén, amén. No dará su pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Amén. Sí, Amén. He aquí Señor. no se adormecerá el que guarda a Israel. Guarda Aleluya. a Israel. Y Él vela tu entrada Y tu salida. y tu salida desde ahora para siempre. Y cuando nosotros aprendemos a depositar la palabra de Dios en nuestras vidas, a orar, Ujú.
ayunar y hacer las cosas que Dios nos demanda, nosotros podemos seguir adelante, porque Él nos da la fortaleza y nos da la fuerza. Así que el que nos está escuchando a través de este testimonio, si tú estás pasando por algo parecido, yo te quiero decir en esta tarde que no te rindas, porque la última palabra la tiene Dios, y Dios tiene el control de todo en esta vida. En este mundo Él es el que hace, el que quita y el que pone. Y la gloria y honra le doy al Señor, porque hasta aquí me ha ayudado Él. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y ahora pues nos vamos a despedir en oración, dándole gracias al Señor. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre Santo, de poder, Dios mío, Padre amado, testificar, Señor amado, de las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas, Señor amado. Porque lo que hacemos, Señor, es para ti, Padre, mi Dios amado. Te doy gracias, Señor, por Adela Mato, mi Dios amado. Bendícela de manera especial, Señor amado. Bendice a Sandra Herrera, Dios mío. Glorifícate de manera especial en sus vidas, Señor, que ellas también puedan, Dios mío, seguir en este ministerio, Dios mío. Ayúdala, Dios mío, dale la fortaleza, la fuerza. Si una de ellas está enferma, yo te pido, Dios mío, que tú la sanes, Dios mío, que tú pongas tu mano pasadora por su cuerpo, Dios mío, Padre, mi Dios amado, porque por tus llagas fuimos sanados, Dios mío. Padre, si hay alguien, Dios mío, escuchando, Dios mío, este testimonio, que también esté pasando por lo mismo, Padre, yo te pido, Padre, que tú le des nueva fuerza, Señor, que te glorifiques de manera especial en sus vidas, Señor, que ellos puedan ver la mano tuya, mi Dios amado, obrar de manera especial, Señor amado, tan especial, Señor amado, que puedan testificar allá afuera, Dios mío, para aquellos que no creen, Dios mío, aprendan a creer, Señor amado, Padre, para aquellos que, Dios mío, han dudado, Dios mío, Padre Santo, de las cosas grandes que tú sabes hacer, Señor amado, aprendan, Dios mío, Padre Santo, a ver tu mano obrar en sus vidas, Dios mío, porque tú te mueves, mi Dios amado, a conforme tú quieras, Señor amado. Te doy gracias por ayudarme en este día, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.